Buenos días, mi nombre es Adrián Muniz. En este acompañamiento docente teórico virtual vamos a hablar esta semana sobre abdomen agudo quirúrgico, que es un tema amplio, entretenido, interesante. Primero vamos a tratar de desarrollar las generalidades del abdomen agudo y luego vamos a explicar sobre los distintos signos y síntomas característicos de cada síndrome. Como los objetivos para esta clase es que el alumno logre diferenciar entre lo que se refiere a un abdomen agudo quirúrgico y clínico. Puedan estabilizar y realizar un tratamiento inicial en el abdomen agudo quirúrgico, solicitar los estudios complementarios que van a orientar hacia un diagnóstico sindromático según la clínica del paciente, reconocer los signos invariantes del abdomen agudo y darle la importancia clínica a cada situación quirúrgica. Mientras leía distintos conceptos de abdomen agudo, encontré un abanico de definiciones. La que más me gustó fue donde se definen como abdomen agudo a un síndrome caracterizado por un dolor localizado en el abdomen de aparición brusca, que generalmente va acompañado por manifestaciones sistémicas y con resolución quirúrgica. Recién veíamos en la definición que el síntoma más característico del abdomen agudo es el dolor. ¿Y qué es el dolor? Tengan en cuenta que la mayoría de las consultas médicas, lo que lo lleva al paciente a la consulta es el dolor, que puede ser de distintos tipos. Puede ser un dolor agudo, puede ser un dolor crónico, puede ser un dolor que aparece en reiteradas oportunidades y a su vez ese dolor va a tener manifestaciones clínicas distintas también en cada paciente. Algunos se pueden acompañar de náuseas, se pueden acompañar de diarrea, de cefalea, va a depender de cada paciente. Entonces el dolor es una sensación molesta y aflictiva de una parte del organismo. En este caso se va a referir sobre todo al dolor abdominal y está producida por una causa interna o una causa externa. En el abdomen, por ejemplo, una causa interna sería la inflamación de una víscera como puede ser una diverticulitis. Y una causa externa puede ser, por ejemplo, un aneurisma de aorta, que también va a generar un dolor abdominal, pero está externo al abdomen. Existen distintos tipos de dolor abdominal. El dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. El dolor visceral es un dolor sordo, constante, de intensidad baja, leve o moderada, que está mal localizado, como por ejemplo en la mayoría de los dolores abdominales, el dolor se inicia en la línea media del abdomen, como por ejemplo en epigastrio. El dolor parietal es un dolor agudo, de intensidad moderada o intensa, que está bien localizado, que se acentúa con los cambios de la tensión muscular del abdomen, con la descompresión, como por ejemplo el marguno positivo en la apendicitis aguda. El dolor referido es un dolor vago, impreciso, que la localización somática de una patología visceral distante al estímulo máximo, como por ejemplo en la colecistitis tenemos la presencia de omalgia como dolor referido. El dolor, según su etiología, según la causa, tiene distintas características. Cuando recién hablamos, como por ejemplo, la forma de aparición, dijimos que puede ser un dolor que se presenta de forma aguda, de forma crónica, de forma súbita o de forma paulatina. Y ahora vamos a hablar de cada uno. Existen también distintos tipos de dolor, que ya más adelante vamos a ir desarrollando, como por ejemplo el dolor cólico, el dolor quemante, el dolor urente. El dolor cólico es un dolor que está producida en una víscera hueca, por contracción intensa y sostenida de esta víscera. Normalmente empieza y acaba repentinamente, y tiene a su vez, durante este periodo, algunos picos de dolor, que es lo que llama el retorcijón.
como por ejemplo en el cólico biliar, el cólico renal o el cólico intestinal. Otro tipo de dolor es el dolor urente o quemante, que se va a producir por irritación de la mucosa del tubo digestivo, que puede ser del esófago, del estómago o del duodeno. Por ejemplo, la gastritis aguda, la úlcera gástrica o la esofagitis. El dolor gravativo es un dolor de tipo presión, pesadez, por distensión progresiva del órgano, que generalmente es constante y afecta sobre todo a los órganos sólidos, como por ejemplo la hepatomegalia y la esplenomegalia. El dolor penetrante es un dolor tipo INCAR. Se presenta en la víscera hueca por compromiso de la serosis, por penetración que mayormente va desde la mucosa hacia la serosis, como por ejemplo en la perforación intestinal o en la úlcera gástrica. Recién estuvimos hablando de la característica y del síntoma característico del abdomen agudo, que es el dolor. Los tipos de dolor, la característica del dolor, pero tenemos que saber que son excepcionales las emergencias quirúrgicas. En general, todos estos cuadros abdominales son siempre evolutivos. Entonces, claro, tenemos que evaluar al paciente, evaluarlo, sospechar, solicitar estudios complementarios para hacer un diagnóstico sindromático o un diagnóstico diferencial antes de hacer el tratamiento del dolor. Primero, realizamos estudios complementarios, después sospechamos, después diagnosticamos y al último recién hacemos el tratamiento del dolor. La fisiopatología del abdomen agudo va a empezar como una repercusión local, sobre todo mediada por el dolor. En las primeras horas va a ser un dolor visceral, de baja intensidad, poco localizado, para luego generar un dolor parietal, de mayor intensidad y mejor localizado. La repercusión sistémica, donde va a aparecer el vómito, la diarrea, ilio. Los mediadores de la inflamación pueden haber taquicardia, la translocación bacteriana que pueden generar fiebre. Los órganos blancos, sobre todo, van a ser el hígado, el pulmón, el sistema nervioso central, donde el paciente puede empezar con una falla crónica múltiple y la capacidad de respuesta de cada organismo. En todo abdomen agudo quirúrgico vamos a valorar tres pilares: el dolor y la variación de este dolor a lo largo del tiempo, la repercusión sistémica y los síntomas digestivos. Dentro de los síntomas digestivos, básicamente vamos a tener la presencia de náuseas, de vómitos, diarrea, constipación o falta de eliminación de flash. Vamos a tener un paciente que cursa con astenia, con adinamia, con escalofrío, con hiporexia, con fiebre, con deshidratación, con taquicardia y hasta algunas veces con shock. Estos son todos los síntomas sistémicos que van a tener los pacientes que están en el agudo quirúrgico. Como diagnóstico sindromático, para poder llegar a ser un diagnóstico sindromático, necesitamos realizar una historia clínica. En esta historia clínica tenemos que saber cuáles son los antecedentes personales, los antecedentes familiares. Tenemos que evaluar al paciente como un todo. Tenemos que ver cómo son las fases, cómo están las mucosas. Tenemos que tratar de hacer una historia clínica minuciosa, completa, un buen interrogatorio. Dentro de la exploración física tenemos que ser bien exhaustivos, porque esta es la parte más importante, esta es la parte clínica, donde seguramente nos va a ayudar muchísimo
a llegar a un diagnóstico presuntivo por lo menos. De ahí los estudios complementarios realmente son los que nos van a ayudar a confirmar este diagnóstico presuntivo o por lo menos hacer un diagnóstico diferencial. Tengan en cuenta, como dije recién, es la clínica evolutiva, es la parte más importante para llevar un diagnóstico sindromático. La semiología abdominal es uno de los pasos más importantes para el diagnóstico del abdomen agudo. Y capaz que no sea uno de los más importantes, sino el más importante. La exploración semiológica y la evaluación clínica tienen que ser minuciosa, meticulosa. Y no olvidar evolutivo, evaluar y reevaluar. Todos los datos que podemos conseguir en la semiología nos van a ayudar a sospechar de un diagnóstico sindromático. Y así vamos a lograr dirigir los estudios complementarios para poder hacer un diagnóstico del abdomen agudo. La expresión general del paciente es un todo. La expresión del paciente, la coloración, la fascia, las mucosas. Hay que tocar al paciente, hay que saludarlo, hay que escucharlo y nunca olvidar la importancia de la frecuencia cardíaca. Dentro de la exploración abdominal vamos a realizar inspección, palpación, percusión, auscultación y algunas veces hace falta el tacto rectal o vaginal. Dentro de la inspección vamos a ver la presencia de cicatrices, el ombligo, si está central, si el abdomen está plano, si está distendido. Con este distendido vamos a sospechar la presencia de un síndrome oclusivo. Vamos a ver en el abdomen si hay equimosis, si los movimientos respiratorios también están junto con los movimientos abdominales, la circulación colateral, si hay una presencia de bultomas en la región inguinal, que se refiere a una hernia. Dentro de la ocultación vamos a ver la presencia o ausencia o el aumento o la disminución de los ruidos hidroaéreos. Por ejemplo, si hay un hiperperistaltismo, los borborismos son característicos de la oclusión intestinal, donde los ruidos hidroaéreos están aumentados en el periodo de lucha. Si tenemos unos ruidos hidroaéreos abolidos o disminuidos, podemos sospechar de un infarto intestino mesentérico. Si ocultamos soplo, podemos sospechar de un aneurisma de aorta. Y también cuando hay una alteración de estos ruidos, pero sobre todo regionales, como por ejemplo en la fosa ilíaca derecha, podemos sospechar de la presencia de una apendicitis. La percusión normalmente en el centro derecho va a ser mate por la presencia de hígado o va a ser timpánico en el marco colónico porque es característico de aire dentro del colon o en la región del epigastrio por la cámara gástrica. Si tenemos un paciente que tiene el abdomen distendido y la percusión es timpánico, podemos sospechar de una oclusión intestinal. Pero si el abdomen está distendido pero la percusión es mate, podemos sospechar de la presencia de líquido asítico. La palpación, vamos a empezar con una maniobra de amansamiento. Vamos a tratar de distraer al paciente con algunas preguntas mientras los vamos revisando. Y siempre vamos a tratar de iniciar las maniobras de palpación lejos de la zona dolorosa. Vamos a hacer una palpación superficial y una palpación profunda. La palpación superficial para evaluar el tono muscular, para ver si tenemos la presencia de una hipersensibilidad, como por ejemplo en el síndrome hemorrágico. Si el abdomen está en tensión, está un abdomen en tabla, podemos sospechar de un síndrome perforativo. Cuando realizamos la palpación profunda, tenemos que realizar una inspección del dolor, donde se exacerba el dolor, y si hay también una reacción peritoneal, como por ejemplo en el síndrome infeccioso. El tacto rectal lo vamos a hacer cuando sospechamos de una oclusión intestinal, la presencia de encefaloma, paciente que tiene catarsis negativa, un tumor de recto o cuando sospechemos de que sea alguna patología orificial. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el diagnóstico sindromático, pero antes yo le quiero aclarar algo. Hace falta aproximadamente unos 3 meses para aprender a hacer una operación.
practicando, leyendo, viendo, en 3 meses podemos aprender a operar. Pero vamos a necesitar por lo menos 3 años para saber cuándo hacer la cirugía y unos 30 años para saber cuándo no hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces no hace falta saber exactamente de qué vamos a operar al paciente, sino tenemos que saber si el paciente hay que operarlo o no. Lo que nos va a llevar a saber si el paciente hay que operarlo o no va a ser la clínica. La clínica del paciente y la clínica evolutiva nos va a llevar a saber si ese paciente hay que operarlo o no. ¿De qué hay que operarlo? Probablemente los estudios complementarios nos ayuden un poco a saber de qué lo vamos a operar. Saber operar nos va a llevar 3 meses a aprender, pero saber cuándo operarlo nos va a llevar entre 3 y 30 años. O sea que acá lo que más nos va a importar no va a ser el estudio complementario para saber el diagnóstico clínico, sino la clínica. Nos va a importar la clínica para saber si ese paciente hay que operarlo o no hay que operarlo. Con respecto al diagnóstico sindromático, según la sospecha clínica que nosotros tengamos, vamos a tener que pedir los estudios complementarios, como por ejemplo el laboratorio de sangre, como por ejemplo algunas imágenes. Acá estamos viendo una radiografía. Vamos a hacer una ecografía abdominal, una ecografía de partes blandas. Vamos a hacer una tomografía de abdomen, que puede ir con contraste oral, con contraste endovenoso. Y también un método diagnóstico que nos va a ayudar a hacer diagnóstico y algunas veces tratamiento es la laparoscopía. Dentro del laboratorio de sangre, como estudio complementario, vamos a solicitar un hemograma completo, glucemia, función renal, hepatograma. Si justifica, podemos pedir una amilasemia, hemograma plasmático, una orina completa, un coagulograma. Todos van a ser estudios prequirúrgicos para este paciente que probablemente termine en la sala de quirófano. La radiología es un estudio de abdomen simple de pie para poder examinar rutinariamente la presencia o no del psoas, del músculo psoas, evaluar el patrón aéreo intestinal, si hay asas dilatadas, si hay alguna obstrucción intestinal, la presencia de aire ectópico, como por ejemplo en una úlcera perforada, líquido libre intraperitoneal, puede ser pus, puede ser sangre, dependiendo la sintomatología clínica. En la radiografía acá de la derecha podemos ver la presencia de aire intraabdominal, sería un neumoperitoneo. Posiblemente este paciente esté cursando una perforación intestinal, que puede ser una úlcera gástrica perforada. En esta radiografía podemos ver la presencia de asas de intestino delgado dilatadas con algunos niveles hidroaéreos que seguramente nos están avisando de que estamos cursando un síndrome oclusivo, que es una oclusión intestinal. Acá vemos en esta radiografía directa de abdomen de pie, podemos ver la distensión del intestino grueso del marco colónico y a su vez la causa de la oclusión posiblemente sea por un cuerpo extraño que se ve acá en la pelvis. Otro estudio complementario que nos va a ayudar muchas veces a llegar a un diagnóstico sindromático es la ecografía. La ecografía abdominal, sobre todo, vamos a poder lograr ver la anatomía de los órganos sólidos del abdomen y también la presencia de líquido libre. Se efectúa en tiempo real, es un estudio rápido, con ausencia de radiaciones, no lo vamos a irradiar al paciente, tiene bajo costo, se puede realizar al pie de la cama del paciente, se puede repetir las veces que no haga falta, se puede realizar también a paciente embarazada que está cursando con un abdomen agudo quirúrgico. Como desventaja es que es operador dependiente y está limitada por el gas intestinal y por la obesidad.
Recuerden que para solicitar una ecografía tenemos que describir qué es lo que estamos buscando. Una ecografía abdominal, una ecografía de partes blandas de la región umbilical, una ecografía de partes blandas de la región inguinal, una ecografía con un rastreo de fosa ilíaca derecha. Tenemos que hacer una pequeña historia clínica de ese paciente para que el ecografista, el operador, sepa qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos encontrar. Acá, esto sería el hígado, que es una ecografía abdominal, líquido libre, posiblemente un paciente que esté con un hemoperitoneo. Una ecografía con un rastreo de fosa ilíaca derecha, donde se visualiza la presencia del apéndice con sus paredes engrosadas, con contenido en su interior, y esto posiblemente sea una apendicitis avanzada. Una ecografía hepatobiliopancreática, donde se ve la vesícula de paredes engrosadas, con cálculos en su interior, posiblemente esto estamos viendo acá la presencia de una colecistitis. La tomografía es como el gol estándar para hacer el diagnóstico imagenológico de un abdomen agudo. Acá la tomografía tiene como ventaja que puede evaluar órganos sólidos y también órganos el tubo digestivo, puede evaluar el retroperitoneo, el fascio interasa, se puede usar contraste oral y también el contraste endovenoso. Tiene una alta sensibilidad entre un 70 y un 90% y una especificidad del 98% en los casos de abdomen agudo quirúrgico. Tiene como desventaja que se debe movilizar al enfermo, el paciente tiene que estar estable para poder hacerse una tomografía y muchas veces la obesidad es una desventaja indirecta para poder realizarse este tipo de estudios. Acá estamos viendo una tomografía axial del abdomen sin contraste y se ve posiblemente la presencia de una hernia atascada o estrangulada en contenido gastrointestinal en el saco. Una ecografía también axial de abdomen, donde podemos, con contraste oral, donde podemos ver la presencia de asas de intestino delgado distendidas con niveles hidroaéreos y la presencia de un tumor que capaz que sea o de una masa que tal vez esa sea la causa de la oclusión intestinal. Bueno, yo recién dije que la tomografía era como el gol estándar. Bueno, algunas veces está sobreindicada, como en este caso se ve una gran cantidad de materia fecal en el sigmoide y en el recto, esto sería un bolo fecal, y el diagnóstico de la oclusión intestinal puede haber sido directamente con la semiología, con la clínica, con el tacto rectal, con una radiografía, y no hacía falta exponer al paciente para hacer el diagnóstico tomográfico de un bolo fecal. Y otro estudio complementario que no debemos olvidar era la laparoscopía. La laparoscopía tiene muchas ventajas y desventajas para ayudarnos a realizar un diagnóstico sintomático y posiblemente también un tratamiento. La laparoscopía va a tener como objetivo algunas veces realizar el diagnóstico únicamente, otras veces el diagnóstico y el tratamiento, y algunas veces el tratamiento. Si no podemos solucionar por vía laparoscópica la causa del abdomen agudo quirúrgico, pero por lo menos nos va a indicar el lugar donde tenemos que hacer la laparotomía, si es intraumbilical, supraumbilical, si es del lado derecho, del lado izquierdo, donde se encuentra el problema, la patología, la etiología de ese abdomen agudo que venimos a tratar de resolver. ¿Por qué se recomienda la laparoscopía? Porque evita una laparotomía en blanco, porque evita el retraso terapéutico, porque reduce el tiempo de internación. Estos pacientes se recuperan mucho más rápido, por ende disminuye los costos, y el paciente también se recupera y puede volver a su situación laboral con anterioridad. Está claro
está estudiado, está dicho, está demostrado que cuando tenemos una duda diagnóstica, tenemos un paciente que está cursando un abdomen agudo y no sabemos si ese abdomen agudo es quirúrgico, si se trata, por ejemplo, en una mujer joven, si está cursando una apendicitis, si nos quedan las dudas y no sabemos, siempre se recomienda realizar una laparoscopía y está descrito y está demostrado que es mejor realizar una laparoscopía en blanco, o sea que el paciente no tenga indicación de laparotomía, no tenga indicación de cirugía, que dejar la evolución de ese paciente y que a los 5 días, 7 días, recién cuando realizamos una laparotomía, nos encontramos con una peritonitis y con un paciente que está en shock séptico y un paciente que está mucho más complicado. Se recomienda ampliamente, ante cualquier duda, como un estudio complementario, realizar una laparoscopía. Mientras se pueda, mientras tengamos a mano, no desaprovechar las posibilidades. Bueno, ahora ya entrando un poco más a lo que sería la clasificación de los abdómenes quirúrgicos, tenemos que saber que tenemos 5 síndromes. El inflamatorio, que es el más frecuente, el hemorrágico, el perforativo, el obstructivo, la oclusión vascular o el síndrome isquémico. Y a su vez también podemos agregar que dentro de los abdómenes agudos podemos tener el abdomen agudo traumático, que puede ser abierto o cerrado, y el abdomen agudo quirúrgico postoperatorio, que es una complicación de una cirugía. El síndrome inflamatorio es el síndrome más frecuente, que con mayor frecuencia nos van a consultar en la guardia. ¿Cuáles van a ser los síntomas de este síndrome? La presencia, como hemos dicho al principio, del dolor abdominal. Este dolor va a ser de inicio brusco, continuo, va a ser un dolor intenso y esa intensidad va a ir aumentando con el paso del tiempo, con el paso de las horas. Algunas veces el paciente, cuando se complica como complicación, como un síntoma sistémico, va a tener fiebre, va a tener taquicardia, como síntoma digestivo, va a tener náuseas o vómitos, posiblemente ese abdomen esté nílido. A la semiología vamos a tener una reacción peritoneal, una defensa o contractura en el lugar donde está el órgano que está afectado. Puede ser en el hipocondrio derecho, puede ser en el foso ilíaca derecha, puede ser en el foso ilíaca izquierda, está cursando con una diverticulitis. Va a tener una hiperestesia cutánea, va a ser muy sensible al dolor. Como estudio complementario en el laboratorio, va a tener una leucocitosis. Depende de lo que estemos sospechando, si es una apendicitis, si es una colecistitis, el estudio complementario que nos va a hacer falta para llegar a un diagnóstico más específico y certero. Dentro del síndrome inflamatorio, la mayoría de las veces que vamos a tener abdómenes agudos quirúrgicos, la consulta va a ser por apendicitis o por colecistitis, este es lo más frecuente. Otro síndrome es el síndrome perforativo, en donde el dolor abdominal va a ser como empuñalada. El paciente se va a encontrar inmóvil. Muchas veces el abdomen no acompaña a los movimientos respiratorios. El paciente, sobre todo el paciente masculino, respira y ayuda a la respiración con los movimientos abdominales. En este caso, el paciente va a estar inmóvil, su pancita no va a estar respirando junto con los movimientos respiratorios del tórax. También va a presentar fiebre, puede presentar taquicardia, un abdomen estable, un abdomen duro, un abdomen totalmente descendido. Con ausencia de movimientos respiratorios abdominales, que es lo que hemos dicho recién, la reacción peritoneal generalizada se llama Guénot de Musin, la desaparición de la matriz hepática. El nevo peritoneal subdiafragmático lo vamos a poder ver en la radiografía directa de abdomen. También se lo puede ver en la tomografía, pero el síndrome perforativo muchas veces el diagnóstico es muy clínico por la intensidad del dolor y la agudeza con la que se ha presentado, es bien repentino. Y obviamente los antecedentes, la úlcera gástrica por ejemplo, o duodenal perforada, en donde el paciente es un gran consumidor de aires. El síndrome obstructivo se caracteriza por un dolor abdominal tipo cólico. El paciente puede presentar taquicardia, puede estar deshidratado,
puede acompañarse de vómitos, sobre todo son los vómitos fecaloideos, una distensión, una gran distensión abdominal. También a la auscultación vamos a encontrar el gorgorismo intestinal, ausencia de eliminación de platos y de heces. A la percusión ese abdomen va a estar timpánico, y simplemente como estudio complementario podemos utilizar una radiografía directa de pie para encontrar los niveles hidroaéreos, ya que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la oclusión intestinal o síndrome obstructivo. ¿Cuál es la causa más frecuente? En los pacientes que tienen cirugía previa, por eso tenemos que ver las cicatrices en el abdomen, van a ser las adherencias. También las hernias y los tumores intestinales van a producir síndromes obstructivos. Acá podemos ver lo que dijimos recién, el 60% de la causa de la oclusión va a ser por adherencias, por bridas, un 20% por hernias, un 10% por tumores. Tenemos dos pacientes. Esta paciente se le ve una gran distensión abdominal, cirugía previa, tiene una cicatriz, no tiene ombligo, tiene colocado una sonda nasogástrica donde el aspecto aparentemente es fecaloideo, y posiblemente la causa de la oclusión de este paciente sea por bridas. Como un concepto, a estos pacientes hay que estabilizarlos, seguramente al tener un abdomen tan distendido, están usando un tercer espacio, y le vamos a solicitar estudios complementarios. Si ya se puede parar, por ahí el estudio complementario de rutina va a ser una radiografía directa de abdomen, de pie, y lo que se recomienda es realizar el estudio complementario, realizar la radiografía y recién después colocar la sonda nasogástrica, porque muchas veces al colocar la sonda nasogástrica desaparece la gran distensión abdominal, desaparece la distensión gástrica y los resultados, el resultado de la radiografía no es tan certero. Acá en la foto que tenemos hacia nuestra derecha, una paciente que también está cursando una oclusión intestinal, una distensión abdominal, con una gran hernia umbilical. Se puede decir que semiológicamente, con verlo al paciente, ya nos podemos dar cuenta cuál es la causa de la oclusión intestinal. También a este paciente le colocan una sonda nasogástrica. Claramente estamos viendo la presencia de un líquido porráceo, medio intestinal, medio fecaloideo, que está volviendo por esa sonda nasogástrica. Ambos pacientes, ya con solo verlos, podemos hacer el diagnóstico como un diagnóstico presuntivo, lo podemos confirmar con algún estudio complementario, y seguramente estos pacientes necesiten de cirugía. En el síndrome vascular, el dolor va a ser agudo, de la máxima intensidad, la presión súbita, persistente y generalizado en todo el abdomen. Como alteración sistémica, el paciente va a presentar taquicardia, fase tóxica, con tendencia a la hipotensión arterial. A la infección vamos a tener una distensión abdominal, no tan marcada como una oclusión intestinal. Como indicador general, a ver el compromiso de esta del paciente, y muchas veces lo puede llevar a una deshidratación. Al ocultar el abdomen, va a haber un silencio abdominal, y como síntoma acompañante de la complicación del síndrome vascular se puede presentar la enterorragia. Dentro de este síndrome vamos a encontrar como patologías más frecuentes la hernia cascada, un infarto del seno mesentérico, y también podemos encontrar algunas veces con menos frecuencia una isquemia del vaso por película torcida. Acá podemos ver un infarto del seno mesentérico, toda esta cara está el intestino isquémico. Esto era una hernia inguinal grande, estrangulada, donde todo este segmento estaba con una mala irrigación por el estrangulamiento que provocaba esta hernia. Y acá tenemos algo que no es muy frecuente, que es la rotación del pedículo esplénico con una isquemia esplénica. El síndrome hemorrágico se va a caracterizar por la presencia de un dolor abdominal continuo, de aparición brusca, pero de una intensidad
moderada. El paciente empieza con la taquicardia, luego pasa a la hipotensión, que son los pasos típicos del shock hipovolémico. El paciente empieza a tener una cierta ansiedad, se pone pálido, sudoroso, frío, que son todos los pasos compensatorios del shock hemorrágico. Al abdomen, a la palpación profunda, va a presentar un dolor, una defensa abdominal, y si realizamos una ecografía como un estudio complementario, vamos a encontrar líquido libre, un líquido hemorrágico libre en la cavidad abdominal, que también la podemos ver con la tomografía. Muchas veces estos pacientes tienen antecedentes de traumatismo. Acá una causa del abdomen agudo hemorrágico, el embarazo ectópico, y otra causa el politrauma, en donde tenemos un traumatismo de abdomen cerrado, y cuando hacemos la laparoscopía exploradora nos damos con un hemoperitoneo. Bueno, entonces dijimos que dentro de esta clasificación podemos tener el abdomen agudo traumático, que puede ser abierto o cerrado. Acá tenemos una paciente que está con el empalamiento en el abdomen, ese es un traumatismo abierto del abdomen. Y otro traumatismo cerrado del abdomen, en donde se ve las marcas que dejó el cinturón de seguridad de este paciente. Evidentemente el accidente tiene mucha energía cinética, por eso tiene todo ese hematoma en el abdomen y tórax. Y por último, el otro síndrome es el abdomen agudo posoperatorio, donde podemos tener una evisceración de la cirugía previa o una infección de la pared con un ciclo por segunda de la cirugía. ¿Cuándo vamos a sospechar de la presencia de un abdomen agudo quirúrgico? Cuando la duración del dolor sea mayor a 6 horas y ese dolor vaya paulatinamente en ascenso, cuando el inicio del dolor sea súbito y de manera intolerable, que el comienzo insidioso y el aumento progresivo, lo que decíamos recién, en donde van todos los síntomas, se van acentuando, se van volviendo más intensos, donde tengamos la presencia de signos francos de irritación peritoneal, el dolor se localiza, se pasa a ser de visceral a ser parietal, provoca una defensa, provoca reacción peritoneal, y esto va generando también un ilio con la no eliminación de materia fecal o gases, que también se pueden acompañar de náuseas o de vómitos, el paciente no tiene apetito, y hasta algunas veces la presencia de shock séptico, de shock hipovolémico, hasta el mismo dolor lo puede llevar al paciente a la presencia de shock. Eso es lo menos frecuente, pero es una sospecha de un agudo quirúrgico. Esto es muy importante que sepan cuáles son los signos invariantes de un abdomen agudo quirúrgico. La distensión abdominal, el paciente puede estar cursando una obstrucción intestinal o puede ser por líquido acítico, eso va a haber una variante, si va a ser a la percusión diafragmática, va a estar timpánica. Un abdomen inmóvil, de la manera involuntaria, que está cursando un ilio, donde los ruidos están abolidos, donde la emisión de asas y de gases están totalmente ausentes. En la presencia de una tumoración abdominal de aparición reciente y dolorosa, la contractura abdominal, la defensa con reacción peritoneal, la hipersensibilidad de la pared abdominal o el dolor, la descompresión generalizado, ya lo llamamos así, ya lo dijimos, la repercusión dolorosa del abdomen, son todos síntomas invariables de un abdomen agudo quirúrgico. Debemos sospechar que hay que operarlo. Como lo dije recién, no hace falta saber exactamente de qué lo vamos a operar, pero sí tenemos que saber que ese paciente necesita ir al quirófano para resolver su patología de base. Entonces, repasando un poco los signos invariantes del abdomen agudo: la contractura abdominal involuntaria, la distensión abdominal asimétrica, la percusión dolorosa del abdomen, el dolor a la descompresión brusca del abdomen,
hipersensibilidad en la pared del abdomen, un abdomen inmóvil involuntariamente, o un tumor de aparición brusca, una tumoración brusca del abdomen. Son signos invariantes de... ¿Cuál sería el tratamiento inicial de un paciente que está cursando con un abdomen agudo quirúrgico? Primero, a este paciente estamos sospechando que hay que operarlo, entonces tenemos que hacer una internación y un control evolutivo. La clínica evolutiva, como lo hemos repetido muchas veces. Tenemos que hacer un acceso venoso para poder pasar la medicación. Seguramente en algún momento va a haber que pasar analgésicos. Colocar una sonda nasogástrica, como ya dije, primero los estudios complementarios, la radiografía, la tomografía y recién colocar la sonda nasogástrica, la sonda vesical, para poder medir la diuresis, la función renal, para poder saber cómo tenemos que hidratar a ese paciente. Tratar de reponer volemia. Volemia en un paciente que está con obstrucción intestinal va a estar formando un tercer espacio y esto también le va a generar una deshidratación. Un paciente que está con un hemoperitoneo, con un sangrado, también va a generar la pérdida de sangre. Hay que solicitar los estudios complementarios mínimos preoperatorios, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un laboratorio de sangre con coagulograma y algún otro estudio que nos ayude, un estudio de imágenes que nos ayude a confirmar nuestra sospecha clínica de un síndrome de abdomen agudo quirúrgico. Debemos siempre informar al paciente que va a ser operado, que posiblemente haga falta operarlo, y en el caso que estemos por operar, hay que informar al paciente de qué lo vamos a operar, cuál sería más o menos la técnica quirúrgica, qué es lo que estamos buscando, cómo lo vamos a tratar de resolver, explicar al paciente, explicar al familiar, tratar de que firmen un consentimiento informado. Y acá un tema muy importante, la antibiótico-terapia y los analgésicos. Creo que ya lo dije en algún momento, pero ahora lo vamos a repetir porque realmente es muy importante que tengan este concepto de no realizar antibiótico-terapia ni analgésicos a los pacientes que todavía no se tienen un diagnóstico sindromático, todavía no lo vio el cirujano, todavía no se decidió la conducta quirúrgica. Mientras tanto, en lo posible hay que tratar de mantener al paciente, por más que le duela, esperar la evolución del dolor, que el dolor se haga, que pase de ser visceral a ser rectal, que se ubique, que se localice el dolor, que lo revise y le toque la panza el cirujano, hasta que decidamos la conducta quirúrgica. Una vez que decidimos que ese paciente no va a ser clínico, va a ser quirúrgico, en este momento ya podemos indicar analgésicos y antibiótico-terapia para no enmascarar el cuadro. Bueno, el tratamiento definitivo es quirúrgico, pero no termina ahí. A este paciente hay que tratar de hacer un tratamiento en grupo, un tratamiento en donde van a participar varias especialidades, el psicólogo, el nutricionista, el intervencionista, el infectólogo, no solamente el cirujano. Como conclusión, el abdomen agudo es una caja de sorpresas. Podemos encontrar en el abdomen cualquier cosa. Lo más importante, y sobre todo con la clínica, tenemos que decidir si ese paciente hay que operarlo o no. El abdomen agudo es una enfermedad evolutiva. No con revisar al paciente, con verlo 5 minutos, no voy a poder saber a ciencia cierta si ese paciente tengo que operarlo o no. Necesito verlo y evaluarlo, pedir estudios complementarios, volver a evaluarlo y decidir en algún momento la conducta si es necesario una resolución quirúrgica. Se deben conocer los signos invariantes del abdomen agudo quirúrgico, ya lo dijimos recién. El diagnóstico es eminentemente clínico, los estudios complementarios nos pueden ayudar o orientar a hacer un diagnóstico diferencial o a confirmar nuestra sospecha clínica. No medicar sin tener ningún diagnóstico, pueden esconderse los síntomas y confundir, es lo que hablábamos recién. Recién cuando ya tengamos la decisión o el diagnóstico, recién podemos iniciar el tratamiento de analgésicos y antibióticos. Y no olvidar que la laparoscopía en manos experimentadas es un excelente método diagnóstico y terapéutico. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo.
Espero que le haya servido para orientarse de qué manera podemos ayudar a un abdomen agudo quirúrgico.